Bienvenidos a otra entrega más de Lo Más Íntimo. Hoy tenemos un invitado muy especial para mí. Tenía tiempo detrás de este conversatorio con él y bueno, vamos a presentarlo. Bienvenido, Vico. Un aplausito ahí. Muchas gracias, Emma. Me siento muy... para mí es un privilegio que me hayas invitado. Sé que por aquí han pasado también personas muy queridas también por mi persona y por mi familia. Y me siento muy honrado de participar y espero ser de bendición también para otros. Seguro, seguro. Mira, vamos a empezar, como siempre me gusta a mí, como empezar de los inicios. Vico, nosotros nos conocemos desde hace cuántos años más o menos. Yo tengo 27 y yo llegué a los 10, unos 17 años. 16, 17 años Mucho tiempo, ¿eh? aproximadamente, sí. Dios. Sí, 17 años, sí. Mira que yo me acuerdo que cuando, me voy a saltar un poquito, cuando íbamos a la iglesia que estaban creciendo las niñas, que yo las cuidaba y pasamos para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Sí, Y sí, cómo ha sí. pasado el tiempo, ¿eh? Sí, sí, ha pasado, como tú has dicho, 16 años más o menos, y que conozco también a tu padre. Quizá yo lo conozca a él, o nos conozcamos un poquito más, porque nuestra relación, bueno, empezó mucho antes. Sí, no te me adelante, que vamos a caer. Yo hoy me voy a encargar de desenredar el nudo de tu historia. Así, así, así. Tramo por tramo. Como yo conozco cosas como por encima, no sé a profundidad, entonces, ¿quién es Vico? ¿De dónde viene Vico? ¿Cuándo llegas a España? Cuéntanos. Bueno, en realidad mi nombre es Víctor y mi madre fue que me puso ese sobrenombre Vico cuando yo estaba en la Ok. barriga. Ella me cuenta de que ella estaba leyendo una novela y leyó el nombre Vico y le gustó mucho. Entonces mi padre, como era muy chapado a la antigua, por así decirlo, Ujú. decía, tenía esa tradición de que le iba a poner el nombre como él se llamaba a su hijo. Entonces sabía que él se iba a llamar Víctor y a mi madre no le gustaba mucho ese nombre. Entonces, Víctor de apodo Vico. Vico, y de ahí nace Vico. Y toda mi familia y mis amistades me conocen como Vico. Vico, eres de Ecuador, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en España? ¿En qué momento llegas? Bueno, yo viajé en el 2000. En el año 2000 viajé a Francia eh, y en el año 2003, por temas de trabajo, en Ujú. ese año del 2003 se puso muy difícil, muy complicado el conseguir trabajo en Francia. El presidente Jacques Chirac para ese tiempo sacó una ley de que multaba o sancionaba de una manera muy fuerte a las empresas que tenían a los trabajadores sin documentación. Ujú. Entonces, las empresas se veían obligadas a no contratar gente sin documentación o en regla y las puertas de trabajo se nos cerraron a muchos. Entonces, mi padre, que viajó para ese año, viajó aquí a España y consiguió trabajo y me dijo que aquí pues posiblemente había una oportunidad de trabajo, entonces yo viajé para aquí en el Entonces, 2003. tú fuiste a Francia con tu papá. Sí. Ok, ¿qué edad Bu- tenías más o menos para ir ubicándonos? Bueno, yo tenía 18 años cuando yo viajé, 18 años, pero yo viajé solo. Mi padre se quedó en mi país, en Ecuador, y viajé solo. Acá en París se encontraba una tía que estaba trabajando y por medio de ella pues fue que yo encontré, bueno, en ese tiempo encontré un trabajo y pude tener acceso a poder viajar a París. Ok, ok. Y cuando llegas a España, aquí solo tenías a tu padre, en España solo estaba él, tu madre estaba allá. Sí. Después se dio la oportunidad de que viajara mi padre aquí a España, él por medio de una tía que también había encontrado trabajo aquí. Eh, Viaja mi padre y al año así viaja mi madre, pero mi madre viaja conmigo a Francia. Ok, Sí. ok. Y a ver, cuéntanos, cuando llegas a España, me imagino duraste un tiempecito en Francia. ¿Cómo fue el cambio de ese estilo de vida latinoamericano al europeo? Porque tuvo que haber como un cambio y era muy diferente antes. Sí, sí, nada más al llegar al aeropuerto, me acuerdo que yo viajé para diciembre y ya esa época en Francia era muy frío. Nada más al tocar la tierra francesa se me partieron los labios, entonces del frío. Claro, el cambio. Venía claro, evidentemente de una tierra, ese cambio de clima que hubo,
lo noté. Yo viajaba con una chaqueta que no era adaptada al clima de aquí, en la cual pasé mucho frío, me acuerdo. Y el cambio, bueno, fue muy duro, la soledad, sobre todo, las amistades que uno deja, la familia, y encontrarte pues aquí con otro mundo que era el trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Fue muy difícil, fue una etapa muy, muy, muy dura. Pero uno se adapta, el ser humano creo que tiene ese poder de adaptación que no toca de otra que adaptarse también. Ya, pero cuando viajas, por ejemplo, en mi caso, cuando nosotros vinimos acá a España, nosotros vinimos detrás de nuestro padre, éramos niños, estudiábamos y tal. Pero ¿a ti qué te motivó a viajar? ¿Fue porque quisiste, tus padres te lo dijeron? ¿Qué fue lo que te impulsó a salir de tu país? Porque al fin y al cabo estás con tu familia, estás bien. Sí. Bueno, has dado con la pregunta que bueno, va a desencadenar todo lo que es parte de mi testimonio, digámoslo así. Ajá. Siempre está, bueno, no siempre, mejor dicho, eh, se viaja por tema de económico. Ujú. Mi viaje fue porque en realidad unos años antes del 2000 que yo viajé, aproximadamente en el año 1996, Tenías unos 16, 15 años por ahí. aproximadamente sí, Ok. y mucho antes, eh, eh, el año 94, eh, comienza a llegar a Guayaquil una moda de, de bandas, así decirlo. Yo veía unos chicos que se vestían de manera rapera, digamos así, una Ujú. manera muy, muy, muy americana que llamaba la atención y se formaban ciertos grupos que veía que cantaban, bailaban, hacían sus propios grupos. Entonces eso me llamaba la atención, me llamaba mucho la atención, despertaba en mí y en mis amistades que en ese tiempo jugábamos a la pelota como cualquier otro chico de esa edad. Pero nos comenzó a llamar la atención y llegó a tal punto de que empezamos a preguntarnos que quiénes eran, eh, cómo era porque veían que era como un grupo muy cerrado Ujú. y, y hasta el punto de que comenzamos a hacer amistades con ellos y nos dimos cuenta de que eran como una pandilla. Ok. Entonces, pero no se llamaban así como pandilla, sino que se hacían llamar organización. Pero nos despertaba esa curiosidad de cómo poder entrar, cómo poder acceder. Y ellos nos dieron la facilidad de poder entrar y solamente con una simple reunión podíamos estar adentro. Y eso con 14 entonces, 14, 15 Sí, años. alrededor de 14 años. Eh, Ellos comenzaban a venir a mi casa, yo tenía unas primas que también paraban con ellos, hicieron amistad con ellos y ellos comenzaban de pronto ya los veía al pie de mi casa, venían con música, venían con, eso en ese tiempo era los tocacassette, eh, y venían con la música de Vico C, venían con DJ Negro, venían con DJ Música playera de Dinois, aquellos tiempos. música playera de aquellos tiempos, y eso era la novedad. Eso era Claro. lo que gustaba en ese tiempo a los muchachos, y francamente que a todos nos gustaba, y veía que era accesible, que nosotros podíamos entrar, y dijimos, pues sí, vamos a ver qué es lo que qué podemos sacar de aquí. Entonces, para resumir, y creo que ya voy entendiendo un poquito, voy atando cabo. Entonces, llegó un Ujú. punto, claro, un joven con 14, 15 años, en Santo Domingo hay una palabra que dice el deseo de pertenecer, poner al loco a divariar. Entonces, eso quiere decir que tú te encontraste como de golpe con un grupo de personas que como que te aceptaban, que traían algo diferente, y sin darte cuenta acabaste, para traducirlo bien, en una banda. Sí,
Sí, sí. Para hacer el resumen, acabaste en una banda. Sí, bueno, nosotros... ¿O formaste una? nosotros no teníamos en ese entonces, ten en cuenta que no veníamos de una familia estructurada, porque a veces uno se piensa que el pandillero viene de una familia desestructurada, que viene de una familia, pues, Que hay desorden. sí, exactamente, que hay violencia, para nada. Mi familia es una familia común, como toda la familia. Mi padre Padre y trabajador, madre, tío, bien. una familia, Una sí, familia de bien, digámoslo así. sí, que tenía sus inconvenientes como cualquier otra. No era una Claro. familia perfecta, pero era una familia común y corriente como cualquier otra. Entonces, pero digamos, el poder de atracción que tenía la banda, que en ese tiempo no lo veíamos como tal, sino como un grupo de amigos, simplemente. Exacto, quedada, no sé qué. Que era vamos quedada, aquí, que era pasar el fiesta, rato. porque ellos hablaban de fiesta cada fin de semana, de viernes a sábado, las muchachas. Ahí lo que nos llamaba la atención era que no importa que seas feo o bonito, Siempre tenía una noviecita. siempre tenía una novia ahí, siempre todo el mundo tenía una novia. Entonces tú veías al más feíto que entraba ahí y a los 2 o 3 días ya andaba abrazado con una. Entonces tú decías, si este pudo hacerlo, pues yo también. Entonces si por fuera, si por fuera yo no tengo una oportunidad, esto me está brindando... Uno piensa así Claro, al cuando final es como muchacho. el caramelo que te ponen, que te van Es un poniendo. caramelo, exactamente. Es la forma de atracción que tenía. Pero, ¿cuál fue el detonante que te hizo, como dicen en Santo Domingo, huida? ¿Cuál fue el detonante? ¿Huye de qué? El detonante de la huida de qué. El detonante de que tú tuvieras que salir de Ecuador para venirte a Europa. Es que, bueno, tendría que saltarme muchas cosas, pero ya nos involucramos allí y yo estaba en una parte, en un sector de que era controlado más nada por la banda rival, digamos así. Vale, entonces como que se fue a más. El grupo se fue a más y comenzó a haber rivalidad para sí, acordar un poco la sí, historia. entonces ya nos vimos involucrados que ahí se va subiendo rango y cada uno pues ya teníamos una cierta, digamos, nombre dentro de nuestro grupo y ya comienzan a buscarnos los enemigos y llega a tal punto que en el año 2000, el 31 de octubre del año 2000, toda la gente en Guayaquil pues celebraba Halloween y esa noche todo el mundo iba disfrazado. Y recuerdo que estábamos fuera de mi casa y todo el mundo pasaba disfrazado, pasaba con las caras pintadas y viene un tío mío, hermano de mi mamá, y me dice que vaya a comprar y algo me decía que no, porque donde él me mandaba a comprar era una zona lejana, pero la insistencia de él era que vaya a comprar, que necesitaba que comprara algo y le dije a un amigo mío, acompáñame. Entonces, yo normalmente en ese tiempo yo ya iba armado, pero como dije, es ir y venir, no me llevé nada. Vico, tú tenías 14, 15 años y ya ibas armado. En ese momento, en ese momento yo tenía ya 18 años. 18, ok, 18 vale, años. 18, ya tenía los 18, para los 2000. Sí, Okay. y yo ya iba, bueno, normalmente yo tenía una 38 y mi amigo, el que me acompañaba, llevaba una 9 milímetros, pero ese día le dijimos, toma, o sea, a los otros amigos que estábamos ahí, tomen, que nosotros vamos y venimos. Y uno se ofreció a acompañarme, le dije, no hace falta porque vamos y venimos. Entonces, cuando llegando a la esquina vemos unos chicos, cerca de 4 chicos, que venían disfrazados, venían con las caras pintadas y uno dice, estos van a la fiesta de Halloween. Y la forma como ellos me vieron, cuando yo los tenía cerca, cuando veo como que ellos me miraban mucho, me miraban de arriba abajo, entonces yo dije, aquí hay algo pasa. Aquí pasa algo. Y ya el corazón comenzó a palpitarme y yo dije, estos no van a ninguna fiesta, la fiesta somos nosotros, creo. Y le hago del codo a un amigo mío que se llama Duval. Le dije, ¿sí viste eso pasar? Y me dijo, sí.
estos son. Y bueno, los dejamos pasar y estábamos con la mosca detrás de la oreja de los que los teníamos detrás y llegando a la esquina nos salen otros 4. Y ya ellos sí se nos quedaban viendo de frente y nosotros también, y ya esperábamos nomás una reacción de ellos. Cuando escuché un ¡pum! Y sentí un dolor, un fuerte dolor en la espalda, que fue el primer tiro que me dieron en la altura del omóplato derecho. Ese fue el primer golpe que recibí. Es que lo siento como que hubiese sido ayer. Es un golpe lo que sentí. Y claro, ya la detonación nos hizo reaccionar. Cuando vemos lo que teníamos de frente, ya vimos que se sacaban de los disfraces ya las armas. Entonces, cuando ya vi que nos apuntaban, porque nos apuntaban a la cara, le dije a Duval, corre. Entonces, lo que hicimos fue dividirnos los dos. Y entonces, esos 4 que teníamos de frente, 2 disparaban para Duval y 2 disparaban hacia mí. Entonces, ellos creían que nosotros también tenían armas. Claro. Nosotros normalmente andábamos armados. Y lo que nosotros hicimos fue hacer como que teníamos algo. Y ellos también se asustaron y empezaron como a esconderse, pero nosotros no llevábamos nada. Y yo me acuerdo que yo estaba más preocupado por mi amigo. Yo me acuerdo que fue en un mercado, cerca de un mercado que estaba lleno de rejas. Y cuando yo iba corriendo, yo estaba preocupado por mi amigo Duval. Y Duval, yo lo vi corriendo y veía como las chispas de las balas pegaban en las latas, en las rejas. Y llegamos a un punto de tanto correr. Y esta gente seguía detrás de nosotros, escuchábamos las balas, los tiros, y nosotros llegamos a un punto que ya ellos no nos alcanzaron. Y aquí viene el primer golpe o la primera lección que me da la vida. Llegamos a un punto que se vendía en ese tiempo salchipapas, era papa frita con salchicha. Y ahí estaba la mayoría de las amistades que yo tenía. No de la banda, sino de la vida común, con los que yo me crié toda la vida, que eran mis panas, y comenzamos a revisarnos con Duval. Estás herido, y yo ya me vi el jersey, yo llevaba un jersey verde, y claro, lo tenía manchado. ¿Tú llevabas el tiro? Yo lo vi manchado aquí delante, y lo primero que dice, sí, estoy herido, Duval, estoy herido. Y me veo hacia adentro y veía que estaba sangrando. Entonces dije, sí, estoy herido y me han dado en el pecho. Y Duval me sacó el jersey, yo llevaba un interior blanco y el interior blanco estaba rojo totalmente. Entonces yo dije, esto es serio. Entonces pensé y dije, esto es serio, esto es muy serio. Y Duval me dice, es que tenemos que correr al hospital porque dice, atrás, en la parte de atrás, en la espalda, tienes 2 impactos más. Entonces ahí ya fue que... ¿Y al final cuánto impactaron? 3. Sí, fueron 3 tiros. ¿Limpios? ¿Se quedaron las balas? ¿Salieron? No, se quedaron adentro. Y entonces yo dije, fue serio, esto es serio. Ya me di que me iba a morir porque yo ya había escuchado. Más, eso es el pan de cada día allí, y más cuando estabas metido en un mundo así, de que hay gente que se ha muerto, digamos, por un tiro, por un roce. Es más, hay gente que se ha muerto solamente al salir del lavabo. Y con 3 tiros en la cabeza, con 3 tiros en el cuerpo, mi mente era, no voy a vivir. No la libro. 18 años y no la libro. Pero llegamos a donde te digo, al punto donde estaba, donde se vendía todas esas, las salchipapas que te digo. Y ahí estaban las amistades. Y entonces yo le pido ayuda, le digo, ayúdame que estoy herido, y ellos se asustaron, me dijeron, búscate la vida. O sea, ¿en qué estarás metido que te están buscando? Ándate de aquí que nos van a disparar. Y yo le decía, pero ayúdame, si tú eres mi amigo, tú hemos crecido juntos, tú me conoces, que yo no ando en nada. Y me decía, no, fuera de aquí, que no vas a traer problemas. Entonces, yo vivía en un barrio que se llamaba Sauces 9. Y al frente era como otro barrio, Sauces 3. Y Sauces 3 vivían unos enemigos nuestros, que eran los My Family. Y yo al cruzar, porque estábamos
escuchábamos que venían ellos corriendo, los que nos O sea, venían otros disparando. rivales, no eran lo de adelante. Sí, eran otros rivales. Ok. Y yo al cruzar la calle, porque vimos de lejos que los que nos habían disparado nos venían siguiendo, Seguían. entonces nos cruzamos y dijimos, tenemos que cruzarnos al otro barrio. Y cruzando al otro barrio, ya metiéndonos en el otro barrio, al corazón de Sauce 3, me salta el que, paz descanse, La Rana le decían, era uno de los líderes de los Family. Y me decía, ajá, sí te quería coger. Y hermano, yo decía, es que, o sea, para rematar, yo decía, aquí ya me matan. Y gracias a Dios que no se puso las palabras en mí, o puso la gracia en mí, o realmente tocó el corazón de La Rana en ese momento, que lo único que le dije es, Rana, en este momento apóyame, apóyame, yo me voy a acordar de ti en otro día, pero apóyame, por favor, que lo de la banda contraria me han disparado. Y como él era Family, y los que me habían disparado a mí también eran contrarios, me dijo, mira, te voy a apoyar. Y él, como era una persona muy grande, me coge en peso y me lleva donde un doctor. Ahí era un doctor que tenía una asistencia en su casa y me lleva, pero el doctor no estaba. Sale la mujer y me dice, es que no está. Uy. Tienen que llevarlo. Sales de una para meterte en otra. Y yo ya comencé a ver la negra y decía, lo único que se me pasa por la cabeza en ese momento era mi madre. Yo decía, mi madre, la voy a dejar a mi madre y me voy a morir y qué va a hacer de ella. Y lo único que yo pensaba, porque todo era ella. Y la mujer del doctor dice, tienen que llevarlo a una clínica rápido. Cojan un taxi aquí en la esquina. Para el colmo, vamos a la esquina a coger un taxi. Los taxistas me veían sangrando y decían, yo no quiero problemas. No, o sea, y corrían. Y cogíamos otro, no, me veían así sangrando, no. Y hasta que yo dije, no, me voy a esconder. Le dije a los muchachos, me escondo y no le digamos nada, sino que nos metemos. Y ya adentro le decimos, llévanos a la clínica. Y estaba La Rana conmigo, que ese sí que estaba armado. Nos metimos al taxi y el taxista dijo, no, se me bajan. Entonces La Rana le sacó el arma y se le dijo, me lleva o lo mato. O nos lleva o lo matamos. Entonces el taxista no lo cogió de otra que correr y nos llevó a la clínica. Y eso, digamos, para contestar a tu pregunta, fue el detonante, porque ya a partir de ahí esta gente comenzaba a seguirme, me buscaba a la clínica. ¿Cuánto tiempo pasó del altercado, de cuando recibe los impactos, a que tú o tu familia deciden, tenemos que sacar a Víctor del país? Ok, eso fue en octubre, el 31 de octubre. Yo viajé el 23 de diciembre. 2 meses casi. Sí. Entonces, durante 2 meses tú tenías que estar con un ojo delante, uno detrás y por todos lados mirando. ¿O no salías? No. Lo que pasa es que ahí mi familia, mi madre decide esconderme a la otra punta de la ciudad, porque yo tenía familia en la otra viviendo fuera de Guayaquil. Entonces deciden esconderme en ese sitio de allí donde esta gente no podía tener acceso ahí. ¿Por qué? Porque ahí los que operaban en ese barrio era mi gente. Vale. Y cuando tú sales de Ecuador, Vico, ¿con qué mentalidad tú sales? ¿Cuál fue? Dijiste, tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar el estilo, quiero empezar de nuevo. ¿Con qué mentalidad saliste? Porque muchas veces hay personas que pasan momentos difíciles y por desgracia no aprenden y vuelven a caer en lo mismo, siguen con lo mismo y dicen, bueno, me salió mal allá, lo voy a intentar de nuevo acá. Sí. ¿Con qué mentalidad saliste? Bueno, supuestamente yo salía a cambiar de vida, a trabajar, a progresar, porque esa es la mentalidad que uno sale, ¿vale? Y así fue al principio. Viajo a Francia y lo primero que hice fue a trabajar y a trabajar, sino que siendo de 18 años, Solo, sin familia. me aburría. O sea, era algo que mucho tiempo libre. Dicen Dicen que la mente ociosa, peligrosa. Sí. Yo ya estaba, y sí, tiene mucha razón lo que dice, porque
Es en los momentos que yo estaba ocioso, que no tenía trabajo porque no tenía dónde ir, era, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer para entretenerme? No. Y yo ya comenzaba a tener contactos con la gente de Ecuador y con gente que estaba aquí en España. Entonces, me decían, vente para acá, vente para acá, vente para acá, vente. Y yo decía, es que tengo que irme de aquí, tengo que hacer algo. O saco aquí la banda en Francia para no aburrirme o me voy para España. Una de dos. Y, ¿Qué hiciste? ¿eh? ¿Qué hiciste? Bueno, aquí estoy en España. Cónchale. Entonces te vienes para España. En España, bueno, ya aquí tenías personas que venían de Ecuador o conocidos. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros años en España? Bueno, aquí encontré trabajo a la semana. Mi padre, muy trabajador, toda la vida lo ha sido, que en paz descanse. Mi padre, pues, se ganó la confianza de los jefes y por medio de él, pues, pude acceder rápido a un trabajo. Me dijo, en Francia está la cosa muy mala, vente para aquí y viajé, cogí un tren. Para los 2000 aquí creo que era en construcción, ¿no? 2003. 2003, había mucho trabajo en construcción. Sí, pero ¿Tú en qué entraste? no entré a ese sector, entré al sector de la manipulación, digamos, así se llama así, manipulación. Se llama así, manipulación, porque era manipular cartones, era cosa de empaquetar. Ok. Sí, pero así se llama ese sector. y me... Oye, eso va a salir la risa tuya. Es que yo, cuando dijiste manipulación, yo ya estaba dando cabo. Digo, cuidado, si aquí se montó lo suyo. Porque trabajas en el sector de la manipulación. Sí. Y ahí estuviste un buen tiempo. Conseguiste estabilidad. Porque ya también aquí estás con tu padre. Y eso ya es un punto muy fuerte. Sí, aquí trabajé, pero ya te digo, o sea, trabajamos duro. Digamos que caímos también en las redes de la explotación aquí, porque nos vieron indocumentados, nos vieron pues de esa manera Claro. recién llegados, no conocíamos mucho el tema legal, digamos así, y nos pagaban a 3 euros la hora. Uf. 3 euros la hora y era un no parar. O sea, nos pedían unos números cada hora, unos números elevados de trabajo. ¿Al mes cuánto más o menos era el sueldo? Si era 3 euros la hora. No, era 3 euros la hora, pero nosotros hacíamos 12 horas cada día para ganar 36 euros. O sea, yo entraba de 6 de la tarde, a 6 de la mañana, a 3 euros la hora para ganarme 36 euros. Y era un no parar. O sea, tú no parabas en toda la noche, solamente teníamos 20 minutos de descanso. Y eso eran las horas normales que ellos decían. O sea, hoy en día las horas normales son 8 horas. 8. Pero para ellos las horas normales eran 12 horas. Si tú querías hacer horas extra, eran a partir de las 12 horas. O sea que en ese tiempo fue muy duro. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Cerca de 4 o 5 años. Wow, duraste mucho tiempo. Sí, mucho tiempo, sí. Y yo creo que no habremos sido los únicos. Pero, digamos, el tiempo fue pasando y allí conocí a un compañero de trabajo que estaba en la misma situación que yo, joven, soltero, con mucho, digamos, el poco tiempo que teníamos no sabíamos qué hacer. Claro. Porque era solamente trabajo, casa, trabajo. Yo trabajaba en Mollet. Tenías unas horas vacías. Sí, trabajamos en Mollet, pero vivíamos en zona franca. O sea, pasábamos casi 2 horas entre salir de tu casa y llegar al trabajo. Hacer 12 o 15 horas trabajando y de vuelta 2 horas más para volver a tu casa. Y el tiempo que teníamos de lunes a viernes era llegar a tu casa, preparar la comida, descansar un poquito y volver otro día a trabajar. Rutina. Esa era la rutina de casi todos los días. Y nos encontrábamos con un sábado que no sabíamos qué hacer.
no nos hallábamos porque no nos daba tiempo Para hacer vida, no hacías vida. no teníamos eso, no teníamos vida social ni no nos daba tiempo a nada. ¿Y en esa temporada vivías con tu padre o no vivías con él? Sí, vivíamos en Ok. Zona Franca y mi madre Vale, estaba vale. en Francia en ese entonces y yo pues alquilábamos una habitación donde mi padre tenía una cama de una plaza y yo tenía otra. Ok. Porque me da la sensación que esa amistad que haces con ese joven desencadena algo. Sí, te digo que no nos encontrábamos, comencé a contactar con las personas aquí de la misma banda. Pero Y entonces, espera, paréntesis. Tú sales de Ecuador, pero tú todavía no pierdes el vínculo no, en ningún momento. no, porque ten en cuenta que fue algo que te marca. Eso es algo que te marcó, al menos en mi caso me marcó y que me dio como otro sentido, ¿no? Me dio como digamos, una personalidad dentro de ese grupo que yo no Te tenía. subió el caché, Me en pocas subió, palabras. bueno, digamos, me subió el caché, no, porque yo ya tenía mi caché. Humildad aparte, no. Ok. Entonces, claro, vale. Me voy ubicando. Entonces, te encuentras aquí solo, tienes contacto con él. Entonces, empieza de nuevo el Imperio Vico. Empezamos otra vez a tener contacto y yo veía a mi compañero que tenía la misma vida que yo, aburrida, y yo dije, no, me lo tengo que traer. Entonces lo comienzo a influir, me lo traje, le hablo del grupo, él comienza a venir conmigo, comienza a ver, le comenzó a gustar, comenzamos a usar el mismo anzuelo que usaron una vez conmigo, las fiestas, yo ya sabía de que iba a ese mundo. Ahí tenías unos 25 años más o menos. Sí. 25 No, años. tenía 21, 22 años. 22. Sí. Jovencito todavía Vico, Sí. ¿eh? Mi amigo accede, le gusta el entorno, le gusta el mundo en que se mueve ese ambiente y también se comienza a ser parte del grupo. Entonces, ahí ya él teniendo algunos que otro conocido en Mollet, él dice, bueno, yo también tengo que hablarle a esta gente de este grupo. Ese grupo comienza a venir a Barcelona, le comienza a gustar y sacamos un grupo, Mollet Sanfos. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba, bueno, es que no puedo decirte el nombre porque Casi. casi me lo Casi. saca, casi me lo saca. Vale. Sí, casi me lo Vamos a saca. decirle los anónimos. Yo tengo una pregunta a título personal. ¿Cuál era el objetivo? ¿Pasar el rato? El objetivo, bueno, dentro de ese grupo, para pasar el rato lo hace cualquiera. Claro. O sea, nosotros no por eso. buscábamos simplemente pasar el rato, sino crear un vínculo entre todos, crear una cierta hermandad, Ujú. ¿no? Una cierta hermandad de que se combate o se lucha por unos ciertos, digamos, puntos de pensar, puntos como Filosofía. mucha filosofía, y hay dentro mucha filosofía. Y nuestra lucha más que nada era contra el racismo, contra algo que nosotros veníamos viviendo, la explotación y esas cosas. Vale, entonces era como una reivindicación de lo que estaban pasando. En ese momento era así, entiendo. Reivindicación. Define reivindicación. Pues, por ejemplo, trabajaban 12 horas por 13 euros la hora, no era justo. Supongo que en aquel tiempo creo que España era una España racista. Sí, pero más que no era nuestro, o sea, para Por ser eso te digo, francamente, entonces francamente ese no era nuestro, no era el norte. Entonces, ¿cuál era? el norte simplemente era pasarlo bien en el sentido de la fiesta, de crear pues un vínculo entre nosotros, Una familia que no es de sangre. Es que hay mucha... Mira, estos grupos lo que hace, o por qué tiene tanto éxito, que es que te da algo que muchas veces no lo encuentras en la familia, como es aceptación, como es una identidad, como es una hermandad, como es un entendimiento, ¿no? Yo te entiendo por lo que estás pasando, te entiendo que tus padres no
no te apoyen. Entonces, todo eso lo encuentras dentro de ese grupo. Te encuentras con personas que están padeciendo lo mismo o peores cosas que tú. Entonces, tú te encuentras en un grupo que eres aceptado. Y eso yo creo que también es parte del éxito de estas cosas, de estos grupos, de estas bandas, donde uno encuentra, o los jóvenes encontramos en su momento. Dicen eso que no encuentras en casa. Ese afecto, ¿no? Que muchas veces, o esas carencias que no se encuentra en casa o en los colegios, o esa aceptación en los colegios, pues la encuentras ahí en estos grupos. Y no tenías preocupación de que lo mismo que pasó en Ecuador se volviera a repetir aquí, ¿no lo llegaste a pensar? Sí, pero hay a ver, cuando uno entra a este tipo de círculos o de grupos, uno ya acepta, ¿no? el destino que tiene, el riesgo que tiene. Sabes lo que puede pasar y ya juegas con eso. Exactamente, y uno lo acepta y lo asimila. Lo peor es que uno lo asimila y uno lo acepta y termina diciendo, bueno, este es mi destino. Si no quiero que pase, evidentemente, no pero quiero puede pasar. Puede pasar y uno lo termina aceptando y sabe que dentro de ese riesgo, y si llega a pasar, hay como una cierta, digamos, gloria, por así decirlo, de promoción. Sí, sí, de que vas a ser como un mártir para ellos, y vas a ser como, vas a pasar una leyenda, a ser una leyenda, de ser a un don nadie a ser una leyenda. No puedo. Vale, entonces el grupo ya crece, ya tiene gente del trabajo, gente de tu amigo y va creciendo, y va creciendo. Sí. ¿En qué acaba? O sea, cuando tú ya eres consciente que ya el grupo está bien formado, que ya tienes lo que tenías en Ecuador, que lo tienes aquí, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? Bueno, aquí se da que ya el grupo formado, ya estando aquí, vienen las peleas, vienen los otros grupos, vienen reyertas, vienen denuncias, vienen prisiones, vienen todo aquello que conlleva, el resultado, porque uno recoge de lo que uno ha venido, pues, ¿no? Sembrando. Viene todas estas cosas que son negativas. Porque no hay ningún beneficio en ello. El único beneficio, podría decir yo, que lo único bueno que he sacado son dos cosas, que son amistades que todavía perduran. Allí son amistades que son buenas. Yo puedo decir que son buenas. Son contados de la mano, solamente, con los dedos de la mano. Y lo mejor de todo fue que allí, pues, conocí a mi esposa. Uy, allí quería caer. Quería caer. Eso fue lo mejor de todo, sí. Ahí fue adentro, conocí a la que es la madre de mis 5 hijos. Y eso podría decir que es lo que Dios usó, el medio que Dios usó, y para yo poderme encontrar con la persona con la cual pienso compartir el resto de mi vida. Vale, pero ¿cómo llega Marisa a tu vida? Porque entiendo, vienes acá, vienes como una leyenda ya, como un mártir. Me supongo que en esa temporada de tu vida tú creías que podías hacer muchas cosas y no va a pasar nada. Te creías como, pienso yo, imaginando, como yo soy lo más. Entonces, ¿cómo llega Marisa a capturar tu corazón, a llamar tu atención? ¿Cómo? Bueno, sin mentir, ella siempre fue especial porque, y más que, y lo estoy hablando, o sea, con todo el corazón, porque yo sé que mucha gente ve tu programa y creo y estoy convencido de que alguno que me conoce también, o conoce mi historia, o parte de mi historia, va a ver este programa y va a saber que no estoy mintiendo. Siempre he intentado ser de los más humildes, nunca me he creído una leyenda, y el que me conoce lo sabe. Y ella me llama la atención porque no encajaba, o
no era igual como las otras se veían. O sea, las otras tenían una forma de vestir, tenía esa manera de como muy liberal, de muy de fiesta, que voy a beber y que me encanta estar por ahí en el parque. Ella era como más rescatada, Más digamos. rescatada, sí. Es que Era como como más, que un poco más... algo la retenía de como integrarse del todo. Siempre estaba como con esa precaución extra. Sí, no solamente en su forma de ser, sino en su forma de vestir. Venía yo de muchos años atrás, ¿no? Yo siendo mayor que ella y teniendo más experiencia o sea, dentro de la calle. Eh, yo ya venía viendo chicas, digamos que mm, eran como fácil. Claro, claro. No voy a desmentir, o sea, no voy a mentir e intentar maquillar la palabra, simplemente que no la veía como una chica que yo podía acceder fácilmente, sino Claro. que, y yo siendo también muy a la vieja escuela, yo pues tenía que intentar Tu cortejo a la pues antigua. cortejo de invitarla a salir, hablar con su Salidita. padre, intentar pues hablar con él. O sea, yo era muy chapado a la antigua. O sea, ¿cómo? Vale, entonces tú la cortejaste a la antigua. ¿Cómo fue ese primer contacto con sus padres? Bueno, ella en su momento también creo yo que dará parte de su Sí, sí, vida. la tenemos pendiente. Y, pero ella se crió con su madre. Su padre llegó un momento, bueno, no quiero contar parte de su vida, ella lo hará. Pero yo tuve contacto con su hermana. O Con su sea, hermana. su hermana fue que me dio, sino que intenté y ella estaba en Italia de viaje y tuve que esperar a que viniera, la invité a salir y por medio de un buen amigo mío fue que yo tuve contacto con Marisa, con la persona que es mi esposa. Él me dijo, mira, no te preocupes, que mi esposa, Marlene, en ese momento, dice, ella es mi amiga, Marlene me decía, ella es mi amiga, yo la voy a invitar a salir hacemos una salida de La cuatro salida de cuatro. y ahí pues ya tú te encargas. Ujú. Entonces ahí fue que salimos a pasear por la Rambla, por la Cataluña y ahí empezó pues mi cortejo, mira, intentar pues bajarle el sol, la luna y las estrellas Vico, ¿y qué en ese momento, qué te decía ella? ¿Qué pensaba del círculo en el que estabas rodeado? ¿Cómo se sentía? bueno, ella, ¿O todavía estaba en el mood de estábamos bien, chill, fiesta, no sé qué? ¿Compartía esa misma vida contigo ella en ese momento? sí, claro, o sea, en ese momento nos sentíamos los dos a gusto, estábamos a gusto, nos gustaba, y más que nada que uno, uno dentro dentro de la banda, aunque uno esté con mucha gente, esté con mucha persona alrededor, uno necesita también estar con alguien. Ujú. Entonces, yo ya me sentía solo, venía un tiempo ya solo, el trabajo, la casa, el trabajo, necesitaba compartir pues con alguien. Y ella pues me aceptó también y ella en ese momento se sorprendió porque no esperaba eso de mí. Nunca le di ni motivo ni nada de que ella sospechara que yo estuviera detrás de ella. Sino que ella me dijo, bueno, déjamelo pensar y como toda chica decente, me dijo, déjamelo pensar y yo dije, bueno, aquí va a tomar su tiempo, pero después a los días me dijo que sí y de ahí pues y ahora pues Desde ahí hasta ahora. tenemos sí 21 años juntos. Mira, yo voy a volar mucha historia porque creo que tu historia es súper larga, pero hay algo que siempre pa' cuenta, que él un día te evangelizó y bueno, quizás, no sé si antes conocías de Dios o fue a través del pastor Juan Javier que llegas a los caminos del Señor, no sé cómo. Bueno, sí, hay muchas cosas que quisiera contar, pero por la falta de tiempo no vamos a poder. Pero hay puntos muy No, importantes que hey, no. sin tiempo, si tú quieres, vamos para allá y yo me meto, ¿eh? Hay cosas que sí quisiera Porque resaltar. me da la sensación de que, Vico, tienes una historia tremenda. Hay cosas que sí, que no puedo dejar de contarlas
porque es necesario que Dios se lleve la gloria. Pues dale para adelante. Bueno, recuerdo que cuando me dispararon fue el 31 de octubre y unos días antes yo tenía un tío que era pastor. Okay. Y él iba a predicar al norte de Guayaquil, donde yo vivía. Y él hizo una casa de fe, digamos así, ¿no? Una casa de célula en mi casa, donde asistía mi madre, unas vecinas. Entonces él llevaba la palabra a mi casa y yo siempre huía. Siempre cuando mi tío daba la palabra y yo estaba allí obligado por mi madre que baja. Yo dormía, vivía en el segundo piso. Y mi madre siempre estaba, ven a escuchar la palabra, ven a escuchar la palabra. Y yo intentando... Entonces, voy a hacer un paréntesis. Sí. ¿Tú creciste en una familia cristiana, Vico? No era cristiana, no era simplemente cristiana. le gustaba escuchar y eso es lo Vale. que... Pero no éramos No era cristiano como tal, pero creían en Dios. Creíamos en Dios. Vale, sí. pero tu tío era pastor. Mi tío era pastor. Vale, ok. Y él pues siempre era el que intentaba pues llevar la palabra a la familia. Y en este caso pues la llevaba a mi casa y yo siempre pues intentaba huir o hacerme el dormido o el que no estaba. Hasta que un día ya no tuve más opción que bajar. Entonces me dijo, quédate, escucha la palabra aburrido, pero me interesé en la palabra, en lo que él decía, y me llegó, decía cuánta verdad está hablando, primera vez que escucho, primera vez que le ponía atención y me interesó, y hasta que él hizo el llamado, y yo sentía en el corazón de que Dios me estaba hablando, y yo miraba a mi madre, y mi madre me decía, si tú quieres, entrégate. Y miraba afuera por la ventana, porque mi casa tenía un ventanal muy grande. Miraba afuera y veía a mis amigos allá afuera. Y decía, pues, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir? Se ha convertido, se ha hecho hermanito. Y tenía como una vergüenza, pero dentro de mí estaba la voz como que esa decía, alerta. De que... entrégate, entrégate, entrégate. Wow. Y dije, otra vez será. Otro día será. Y en ese momento no di el paso de fe y no sabía que Dios me estaba preveyendo o me estaba intentando decir, porque encontramos de que Dios siempre toca la puerta y lo que estaba haciendo era advertirme del acontecimiento que me iba a pasar en los próximos días. A los 2 días fue que me balearon y casi pierdo la vida. Y ahí fue que me acordé. Cuando estaba de camino al taxi, que iba de camino a la clínica, me acordé y dije, ¿será que eso era lo que me estaba advirtiendo el Señor? Pero no lo tomé así, porque ahora en ese momento tengo que salvar mi vida y tengo que intentar pues llegar vivo al hospital, pero eso quedó allí. Claro. Eso quedó allí. Y hay otra parte que te comento que la persona, cuando yo llego a Francia, comienzo a hablar con la persona que estuvo a mi lado en el momento que me dispararon, que era Duval. Allí yo comienzo a ir a una iglesia porque no tenía dónde más a ir en Francia, y comienzo a ir a una iglesia, comienzo a escuchar la palabra de Dios y comienzo a tener esa paz. Y yo les predicaba de alguna manera a los muchachos que en Ecuador, yo les decía, muchachos, estoy comenzando a ir a una iglesia, siento una paz, esto es lo que porque yo sentía, aunque yo ya estaba en el otro continente, estaba en Francia, yo todavía tenía miedo. Cuando somos marcados, da igual cuánto intentes escapar, siempre, y es algo que yo siempre digo. Por ejemplo, en mi caso, digo, por más que yo intente alejarme en su momento de Dios, siempre va a estar como ese hilo jalándote, porque al final es el lugar al que nosotros pertenecemos. Entonces, tú estás en otro continente, estás lejos de tu familia, pero la palabra que ese día en tu casa te estaba diciendo, este es el momento, venga, quedó sembrada. Quedó sembrada y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y hizo ese efecto que tenía que hacer en mí.
yo llegué a comenzar a asistir a la iglesia y sentía esa paz y comencé a decirle a los muchachos, porque cada vez que yo hablaba con ellos, ellos me decían, esto está terrible, cada día hay muertos, mataron a fulano, mataron a mengano, mataron, ¿te acuerdas de Puchero? Y yo decía, Puchero, sí, me decía, sí, le acaban de reventar la cabeza a tiro en la esquina de su casa, delante de su madre, que no... Y yo decía, la cosa está terrible, o sea, cada día era muertos, 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 muertos. Y yo decía, menos mal que me salí de ahí, que tuve la oportunidad de viajar, porque esta gente comenzaba a ir a mi casa, le picaban a mi madre, buscándome, señora, porque comenzamos a regar de que me habían matado. Entonces ellos comenzaban a decirle, señora, ya sabemos que su hijo está en Italia, ellos pensaban que estaba en Italia, que está vivo, no se preocupe que ya tenemos gente. Y yo le decía a los muchachos, busquen una iglesia porque eso les va a traer paz. Yo, sin saber, le comenzaba a predicar, muchachos, busquen una iglesia porque eso es la manera que yo he podido descansar, porque yo llevaba arrastrando cadenas, aunque yo fui a Francia, cuando escuchaba una explosión, yo estaba psicoseado. Cuando veía a chicos que venían o salían de una esquina, yo ya me psicoseaba, pensaba que era de la otra banda, hasta que mi mente no se posicionaba o se acordaba de que yo estaba en Francia, de que yo estaba en París y que no era de la otra banda. Pero Vico, aún así, acabaste de nuevo lo mismo. Sí, aún así, es que bien dice un proverbio que el perro vuelve a su vómito. El hombre sin Dios vuelve a cometer y aún los pecados peores, porque vuelven 7 demonios todavía peores. Peor. Y eso es lo que pasó. Y eso es lo que pasó porque me volví peor. Y yo de alguna manera les predicaba a los muchachos y los muchachos comenzaron a ir a una iglesia. Hasta el punto que dejaron, algunos dejaron la banda y se entregaron al evangelio. Wow. Incluso con el que me dispararon, al que estuvo al lado mío, una vez me acuerdo que le compartí y él comenzó a ir a una iglesia a tal punto que él dejó todo también y se entregó al evangelio y hoy activamente, para la gloria del Señor, él es pastor ahí en Guayaquil también. Wow, el que te montó en el coche. No, la persona que estuvo a mi lado cuando me dispararon, vale, okay, era compañero mío también de la banda y wow, ahora pues, bueno. sí, ahora le sirve como pastor al Señor ahí en Guayaquil. Y una de las historias que me marcan, que yo me acuerdo y hablo con él, con Duval, y con los muchachos de allá, les digo, mira qué bueno que ha sido Dios. Que ustedes se acuerdan aquella vez que no teníamos, que la guerra era tal que no podíamos parar ni siquiera en la esquina porque o nosotros los matábamos o nos mataban. No se podían topar, no se podían ni mirar. Es que llegó un punto que no podíamos ni salir a la calle. O sea, mi madre siempre ajena, porque la madre de uno siempre intenta hacer el bueno. Y mi madre siempre fue ajena de lo que yo estaba haciendo. Ella siempre, alguna vecina me veía, algún vecino le decía, señora, cuida a Vico, que Vico está juntándose con gente rara. Volvemos a lo que comentamos al principio. Muchas veces se dice que el chico que está haciendo malas cosas en su casa no tiene una familia estructurada. De hecho, tú estabas en una buena familia. Sí. Y como tal, como se tenía la certeza de la educación que se estaba dando, estaban tranquilos. Sí. Pero aquí es donde llega el punto, que siempre hay que estar, esto es un consejo para los padres, y me lo aplico a mí para un futuro, que siempre tenemos que estar pendientes de los hijos. Siempre, da así igual. Es. Preguntar, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Así es, sí. Porque la brechita es tan pequeña y el impacto puede ser tan grande. Así es. Dentro de ese grupo nosotros veíamos muchachas que eran, pues delante de sus padres, eran las niñas más pulcras, más educadas posibles, y saliendo del colegio, saliendo de su casa, es cambiarse de ropa, ponerse la faldita y totalmente endiablado. Y eso era prácticamente lo que yo era delante de mis padres. Era solamente una máscara. Yo era el Vico, el niño bueno,
Pero Vico, una vez que saliendo de la casa... Tú tienes cara de tranquilo, Vico. Sí, De sí, verdad. sí, sí. De verdad eso que me lo han dicho. Y eso me ha llevado... Eso me ha llevado. ¿Sabes qué? Eso me ha llevado también a confusión. Porque, o sea, confusión de la otra parte, de los enemigos. Porque hay algo que salté, que los enemigos, que decíamos enemigos, en ese momento, la banda contraria, antes eran mis amigos. Antes ellos eran mis amigos, pero como vino como una moda, ellos se metieron a una banda y yo me metí a otra. Para otro y ahí... Y entonces ellos siempre cuando hablaban de Vico, yo decía, no, Vico no, Vico es un niño tranquilo, un Vico es esto, Vico lo... O sea, pero no fue hasta que yo fui como escalando ahí. Hasta que ya no se encontraron con el Vico que no era el Vico tranquilo, exactamente, era el Vico que tenía que me había convertido, ¿no? El Vico que me había convertido, porque uno no sale malo. O sea, uno no sale de la casa malo, uno se convierte en malo. Yo tuve la mejor educación en mi casa. O sea, mis padres intentaron darme la mejor educación y fue lo malo yo lo encontré en la calle y ahí fue que yo lo aprendí. Entonces, lo que te decía es que nosotros llegó un momento de que no se podía estar en la calle, que ya tú temías por la vida. Mi madre era ajena a lo que yo era. Mi madre sanamente me decía, Vico, vete a comprarme no sé qué para la comida. Y yo iba pensando, es que tengo que ir hasta la esquina y en la esquina posiblemente me maten. Entonces yo iba como asustado, aunque sea para ir a comprar. Siempre iba armado, pero yo sabía que no siempre iba a estar acompañado. Claro. Pero en la otra banda, cuando están en búsqueda de alguien, no siempre viene uno tampoco. Entonces, y muchas veces están más armados que uno. Entonces yo iba con ese temor. Llegó a tal punto que no podíamos hacer reuniones en cualquier sitio, en los parques ni nada de eso. Entonces comenzamos a hacer reuniones en las casas. Cualquier persona que decía, oye, mis padres no van a estar en la tarde, para allá nos íbamos a hacer la reunión. Y aquí viene lo grande que es Dios. Llegó un momento que no teníamos dónde hacer la reunión, no había casa en ese momento, y salió uno que dijo, oye, pero yo tengo una iglesia, mi mamá está haciendo limpieza en una iglesia, mi mamá se ha convertido al Señor, dice, ahora se ha hecho cristiana. Y nosotros decíamos, allá es, a partir de ahora, ese va a ser nuestra guarida. ¿Se reunían en la iglesia? Espérate, el primer día, esperando a este hermano que le decíamos Mantequilla. Esperando a Mantequilla, decía, bueno, ya tengo las llaves, muchachos, vámonos para allá y tal. Y nos fuimos. Éramos cerca de 20, 25 personas más o menos que nos metimos a la iglesia. Esperamos que la iglesia haga su servicio, todo bien. Cuando vimos al pastor... ¿Se comían el servicio o no? No, okay. Estábamos fuera. Cuando vimos al pastor que ya cerró todo, papá cerró la puerta y se fue, dijimos, ahora entramos nosotros. Y él como tenía las llaves, porque la madre de él estaba haciendo hacía limpieza, entonces entramos a la iglesia y lo que tiene esta banda o alguna de estas es que muchas de ellas se originan en las islas de Puerto Rico, se originan en Chicago. Al menos donde yo estuve se originó en Estados Unidos, pero son originarios los que fundan la organización son puertorriqueños. Y muchos de esos puertorriqueños vienen con costumbres, vienen con una religión, ¿vale? Que usan unos collares, ¿vale? Que es de la santería. Muchos son santeros. Okay. Y eso lo llevan a las organizaciones. Por eso que tú ves que esas organizaciones o las naciones o las bandas latinas llevan unos collares. Eso simboliza, ¿no? ese tipo de banda. Fue porque originalmente los fundadores fueron puertorriqueños, cubanos, que llevaron esa religión y para protección de ellos, porque eso dentro de la religión es una protección. Entonces ellos también lo mezclan con las partes o ideologías de la banda. Entonces en la banda es muy ritualista, hacen muchos ritos, hacen muchos rezos, hacen muchos círculos. Antes de empezar cualquier reunión, ellos rezan. Claro.
no sé a A qué quien rezan. sea, a lo que sea. ¿Vale? pero Ellos dicen hacen- Dios, pero no es el Dios nuestro. Ujú. No es no es el Dios de la Biblia, aunque ellos pongan ahí Dios Padre, y no es el Dios de la Biblia. Entonces, nos vemos en una iglesia cristiana, en todo el púlpito, cerca de 25 jóvenes con unos collares, ¿vale? Con De un película. círculo, con unas señales en el altar, ¿vale? Cuando ya vamos a empezar a rezar, escuchamos el pam, 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 pam de la puerta principal. Y pam, 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 pam. Y la puerta de atrás también. Pum, 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 pum. Y el que originalmente Mantequilla, que era el que mantenía ahí, Mantequilla. decía, esos no son cristianos. Esa es la banda contraria. Vámonos, vámonos. ¿Quién tiene algo? ¿Quién tiene algo? ¿Quién lleva arma? Y nadie en ese momento llevaba arma, porque, o sea, la cosa era tan en la calle que los policías también donde te encontraban armados, era una cárcel fuerte. Entonces, en ese momento, como estábamos cerca del barrio, nadie iba armado. Entonces dijimos, wow, se nos tiraron, nos cayeron. Y pum, 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 y pum, apaga las luces. Y todos éramos en silencio, y pam, pam, que querían entrar por la puerta del patio, y pam, pam, que querían entrar, y todos para allá a detener la puerta, y a detener la puerta, que se nos querían entrar. Estos son la banda contraria, estos son. Y brum, escuchábamos por el techo que corrían, se van a entrar por el techo, muchachos, pila, a ver. Y saltó uno y dijo, yo estoy armado. Muchacho, dice, salirse de ahí, el que abra la puerta, le dijo a Mantequilla, yo no sé si tu pastor o si es un hermano de la iglesia, pero el que se asome ahí, lo matamos. Yo dije, tírale con todo. Y era pum, 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 y corrían por allá y corrían para acá y que querían entrarse hasta que se cayó todo. De momento se cayó todo y era un silencio y dijeron, ¿qué pasa? A ver, ¿dónde están? ¿Estarán para afuera? No, medio nos asomábamos por ahí por donde podíamos, pero si no hay nadie. Y íbamos por la parte del patio allí, tampoco no hay nadie. Y dijimos, bueno, había le decíamos Burrito, que es el que tenía el arma. Burrito, tú sales primero, que es el que lleva, y el que vea, te lo baja. Ujú. Y Burrito se subió al techo y dice, no hay nadie. Wow. Y dijimos, wow, tenemos que salirnos de aquí rápido. Mantequilla, salgamos de aquí, salgamos. Y salimos, cruzamos unos patios hasta que salimos a la calle y pudimos salir de ahí. Nunca pudieron hacer nada en la iglesia. Nunca pudimos hacer nada en la iglesia. Y ahora esa anécdota contando las personas que ya conocemos al Señor, podemos alzar la mano y decimos, Señor, tú has sido bueno. Porque leemos historias como el templo, cuando metieron el arca al templo de Dagón, y el Señor le cortó la cabeza y las manos. Es que para decirlo así, como que la gente que lo entienda, el territorio del Señor es sagrado. Es sagrado. Es sagrado, men. Es sagrado. Es sagrado y nosotros estábamos invadiendo, estábamos haciendo ahí algo que al Señor no le agradaba. Y por misericordia de Dios, no fuimos eliminados. Como yo digo yo a veces, menos mal que el Señor ya no manda fuego ni rayos, porque si no... Si no, no estuviéramos aquí compartiendo. Ay, Vico, mira, reducimos un poco, vamos a volver a la temporada. Entonces, para ir retomando, donde ya conoces a Maritza, ¿cómo son esos años siguientes con ella? ¿Cómo va la organización? ¿Va creciendo? ¿Tienen problemas? ¿Qué hay? Porque, por ejemplo, todo es un proceso hasta llegar a ya aquí. conozco a mi esposa y tuvimos nuestro primer hijo, Brandon. Tiene 19 años actualmente. y bueno, a mí me quedaba muy lejos Mollet, donde teníamos ahí abierta parte de la banda, y entonces yo dije, no, yo tengo que sacar también aquí mi barrio. Entonces yo saqué la banda de mi barrio, y que era Bon Pastor, y saco la banda allí, sacamos juntamente con unos amigos que yo tenía ahí, entonces sacamos la banda allí. Y nos reuníamos allí, teníamos enemigos, que eran los enemigos que teníamos al lado en Badalona, en Fondo, en Fabri Puig. Hay que aclarar que España tuvo una temporada donde surgieron muchas bandas. Sí. Yo, por ejemplo, yo llegué en el 2008, 2009,
Y yo tuve muchos amigos que pertenecían a diferentes grupos. Me acuerdo que cuando caminaba con ellos o iba, me decían, no vayamos por acá porque tengo Sí, problemas, no vayamos por acá. Y yo, o sea, quizás no lo viví tan extremo como tú, pero yo lo viví en mi círculo. Yo, gracias a Dios, nunca me llamó la atención eso. O sea, yo le dije, no tiene sentido. Y al final yo tenía un amigo de aquí, un amigo de acá. ¿Y sabes lo que yo le decía? Caminen conmigo, que yo no tengo nada que... No va a pasar nada. Yo siempre decía eso. Vámonos, que no puedo. Vámonos, que conmigo no va a pasar nada. Porque al fin y al cabo yo no estaba ni aquí ni allá y sí. una de las ventajas. Pero, ok, Pero Dios te guardó porque sí, y Dios no, y te lo guardó. sabía. Dios te ha guardado Y y, yo, yo tengo historia, y eso si también pa supiera. te llevó la ignorancia también. Te llevó a decir lo que dijiste, vamos, que no pasa nada. Porque hay mucha gente que yo conozco que pagó los platos rotos solamente por andar, sin ser nada, solamente por tener un conocido. Y le dieron a los dos. Y mataron a los dos. Entonces, Hay historias. entonces Dios te ha guardado. Eh, Entonces, formas la banda en Bon Pastor. Ya tienes a sí, Brandon, tu primogénito. sí. Entonces vamos a ya para ese tiempo, 2007, ya era una banda formada y Marixa, mi esposa, estaba embarazada y íbamos a tener a nuestra segunda niña cuando tuvimos un problema con una banda contraria en la cual fue por un partido de fútbol, no sabíamos, nos invitan y ahí estaba la banda, pero nosotros jugamos, le ganamos y ellos, ya cuando nos íbamos, uno de ellos comienza a insultar, lo típico, y yo pues era como la cabeza, tiene que salir la cabeza a sobresalir, digamos. Entonces yo soy el que me pongo delante, salta la otra cabeza y entonces se arma una pelea. Entonces quedamos en que íbamos a pelear solamente los dos. Ujú. Entonces ya me había envuelto en una pelea donde yo le voy ganando. Ya este chico se ve que ha perdido, pero saca una navaja. Entonces nadie ve la navaja porque se esconde de tal manera que yo no le veía la navaja. Se la esconde hasta que llega un momento de que veo como un destellar de una lata y lo primero que hago es, porque se acercaba a mi cara, lo primero que hago es cubrirme la cara y fue cuando siento el corte aquí en la mano. Ujú. Cuando me veo la mano está abierta y lo primero que hago, mi Sí, reacción fue la cicatriz que tapármela. tiene Sí. no se ve en cámara, no se ve. Pero bueno, tengo una cicatriz del lado de la mano. Se me abre la mano y lo primero que hago es tapármela. Y este muchacho también ve la oportunidad de que, claro, ya me ve con las dos manos y se me lanza otra vez y mi reacción fue otra vez cubrirme y me apuñala por el brazo donde tengo otro corte por acá, me rompe la chaqueta y ya veo, los otros le digo, muchachos, defiéndanse porque este tiene una navaja. Entonces comienzan los botellazos, comienza una pelea. Total, pero me quedo con la cara del chico. Ujú. Digo, y investigando, pusimos una denuncia porque pasó la policía, no sabían Lo quién hicieron era. todo legal, Todo legal, sí, porque... pero con el me quedé con tu sí, cara. sí, nosotros sabíamos la trama que iba a pasar después. Pero dije, lo tengo que denunciar. Lo denuncio, pero no sabíamos quién era. O sea, no teníamos nombre, solamente sabíamos que ellos paraban en San Roque. Entonces, la policía comenzó su investigación, pero nosotros también. Nosotros comenzamos a investigar, porque la policía decía, no podemos detener porque Claro, no no, tenemos nombre, no tiene tenemos nada. nada. Entonces, le dije, no se preocupe que yo te voy a dar todo lo que tú quieras, los datos que tú quieras. Nosotros comenzamos a investigar a tal punto que dimos con él fotos, con él en el parque, él bebiendo con el otro grupo, el piso de él, el edificio de él, el número de la puerta de él. O sea, lo teníamos todo. Él comprando, él con la novia, teníamos todo. Cuando yo le llevo eso a la policía me ha dicho, lo que has traído está bien. Ahora sabemos quién es. Me lo enseñó por foto y yo dije, este es. Se veía que ya tenía antecedentes. Entonces me dijo, esto has hecho bien y has hecho mal. La misma policía me dijo, porque si le llega a pasar algo a él, ahora sabemos quién ha sido.
porque tú lo sabes todo de él. O sea que ahora más bien tú vas a tener que cuidar que no le pase nada a él. Y no te preocupes que mi gente no lo va a tocar, pero eso sí hagan su trabajo. Entonces la policía ahí viene, toda la investigación lo mandan vamos a juicio y todo eso. Entonces al momento del juicio yo le digo al reconocimiento, lo reconozco y bueno, el abogado me dice, sí, este hombre tiene muchas cosas pendientes. Entonces, pero está el que tú no quieres las que la ganas cosa de salga saciarte, bien, claro. de venganza. Tú quieres venganza. La gente decía, es que nos tenemos que vengar, es que nos tenemos que vengar y tenemos que sacar a esa gente de San Roque. Ok. Sabíamos que ellos iban por la parte de Verneda, que está al lado de mi barrio, el metro de Verneda, y nosotros andábamos dándole vueltas por ahí. Que ellos tenían alguna novia por ahí y ellos andaban por ahí, entonces nosotros ya estábamos por allí viendo, intentando casarlos. Uh-huh. Hasta que un día sabíamos que ellos andaban con unos dominicanos también. Hasta que un día nosotros estábamos por Verneda buscando y no encontrábamos a nadie. Saliendo de Verneda, vemos a un dominicano que sale, ¿no? Y sale un poco, nos ve, nos queda viendo y no sabe si decirnos algo, no decirnos. Entonces uno dice, si no nos conoce, pasa de largo. Pero si tiene algo, ¿por qué está nervioso? ¿Por qué se ve como una intención de querer decirnos algo, pero no nos dice, sino que se va? Y ya nosotros nos pusimos alerta. Y pensamos, ¿quién es ese? No, ¿y este quién es? Míralo, y tal. ¿Y este moreno quién es? Entonces, él se veía la muestra como que nos quería decir algo, pero se veía un poco celoso, sí, nos veía un poco, pero él comenzó a caminar. Y llegó a un punto donde se quedó parado, pero nosotros detrás también. Nosotros teníamos por un camino, pero al ver que él cogió otro camino, nosotros comenzamos a seguirlo. Y él, en vista de que comenzamos a seguirlo, habrá pensado que íbamos por el mismo camino que él siguió y nosotros detrás. Hasta que un punto que se paró en una puerta, era un polígono, en un local, y se paró. Y se nos acercó y dice, muchachos, Dios les bendiga y tal. Y yo ya dije, son palabras que yo más o menos conozco, que ya me sonaban y dije, este es cristiano. Muchachos, miren, quiero invitarle a un evento y tal, que un evento de rap, de hip hop y tal. Y dije, vale, muchachos, tranqui, que es un hermanito de la iglesia. Y sí, muchachos, mira, esta es la iglesia y tal. Bueno, sí, está bien. Entonces yo dije, falsa alarma, chicos, vámonos. Pero me quedé con el papelito que él me dio. Uh-huh. Entonces, como estaba el hip hop, el reggaetón en todo su esplendor, habían chicos que cantaban y tal, y yo pensé, no estaría mal que los muchachos se acercaran un poquito a la iglesia. Paréntesis, es que escuchándote a todo esto, tú, desde que tienes el encuentro en tu casa con tu tío, desde ese entonces, aunque no eras cristiano y asistía a una iglesia, siempre como que le dejabas caer la pullita a los chicos del grupo. Miren la iglesia, miren la iglesia. Sí. Siempre que tenías como ese abanico inconscientemente. Sí, de manera inconsciente, sí. Sí, lo hacías. Sí, porque yo no me ponía a pensar, ¿no? De que aquí Dios te puede cambiar o que... Yo lo hacía simplemente inconscientemente, de que había paz. De que en Francia te trajo paz. Entonces, de esa manera yo quería llevar a los chicos un poco. Y qué mejor que un evento donde iba a haber rap. Entonces, me dijeron, aquel morenito que se presentó ahí, nos ofreció, dijeron, si quieren ustedes traigan una música, traigan un teatro. Entonces yo pensé y dije a los muchachos, ¿por qué no llevamos un teatro donde nos represente a nosotros? Donde represente a los chicos. ¿Por qué nosotros? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué luchamos? Se te ocurrió la idea, ¿Qué luchamos? ¿Por qué luchamos? Entonces, de esa manera, como en nuestro barrio, podemos enseñarle a la gente el por qué nosotros vestimos así o el por qué. Entonces, los muchachos dijeron, sí, buena idea.
Entonces, bueno, pues vamos, sí. Formamos rápido un teatro de chicos que están en la calle, que son menospreciados por sus padres, o que se encuentran en el colegio con diferentes tipos de lucha y encuentra otro amigo y se encuentra otro amigo y dijeron, mira, yo no te voy a tocar, nadie te va a tocar porque ahora andas conmigo, no, yo también me quiero sumar y se suman, ya son 3, ya se suman 4 y así se forma un grupo que se cuida. Entonces eso iba a nuestro teatro, era lo que nosotros éramos. Ese teatro nos iba a representar como lo que éramos en la calle. Y ese es el teatro que nosotros presentamos en la iglesia. Cuando nada más presentamos el teatro y al acabarlo, cuando bajamos a sentarnos ya, vemos al chico, al que me había cortado la mano, vemos que viene entrando con ese grupo también. Resulta que después, ese grupo también había estado por ahí melodiando, ¿vale? Antes de nosotros, entonces el morenito aquel también le entregó unos folletos a ellos. Lo juntó. Entonces, nos vimos otra vez dentro de una iglesia y claro, yo dije, esto no puede ser, no puede estar pasando. Mi esposa embarazada, yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Lo primero que se me ocurrió, él venía también con su mujer y un cochecito. Y parecía que su mujer también recién había dado luz o estaba embarazada. Pero tenían un cochecito, la mujer embarazada, un cochecito con un niño pequeño. Entonces yo decía, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Entonces lo primero que le digo, y todos los muchachos, Vico, ahí llegó. Y decía, acabo de verlo. O sea, esta es mi oportunidad. Pero me acordé, decía, que estamos en la iglesia. Claro. Y dije, es que no podemos hacer nada en la casa de Dios. Lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo fuera. Tenemos que hacerlo afuera. Y él también nos ve, se asusta, el grupo se asusta, pero como que se dieron cuenta que no podíamos hacer nada. Entonces lo primero que yo le digo a mi esposa, vámonos. Y ella, ¿pero por qué? Y sin saberlo, yo le dije, vámonos ya. Y ahí ella estaba embarazada. Entonces, claro, la tengo que proteger a ella primero. Claro. Entonces llego al barrio, la dejo a ella y ahora sí, muchachos, ¿qué tenemos? Pues bueno, yo tengo este machete, yo tengo esta punta, yo tengo este bate, yo tengo este palo, yo tengo esto. Lo tenemos todo, muchachos. Vamos allí. Dejo a Marixa y nos vamos afuera de la iglesia. Y decía, es que afuera de la iglesia, justamente afuera, si hacemos algo, nos van a reconocer. O sea, saben quiénes somos. Entonces, muchachos, vámonos más allá. Entonces nos fuimos a la esquina y ya lo teníamos todo ya, la casita ya hecha. Y veo que este otro chico sale resguardado, o sea, sale con el morenito que nos dio el folleto. Y yo decía, es que nos va a reconocer. Y los muchachos, da igual, lo tenemos. Y entonces, miren muchachos, no creo que el moreno se meta dentro del metro. Vámonos al metro, porque este va a coger el metro. Nos fuimos al metro y ya cuando lo veo bajar, ya el morenito se quedó fuera. Cuando lo veo bajar, yo dije, esta es la oportunidad. Y sentí en mi corazón algo que me detenía, algo que me decía, no lo hagas porque mira a su hija, mira a su mujer, mira, te gustaría que morir así tú también, te gustaría que... Y decía, y la gente esperándome claro, tú tenías que dar el paso algo para que los demás también. La gente me decía, porque el plan era que yo iba primero y decirle, ¿te acuerdas de mí? Y ahora, ¿qué? Entonces, ese era el plan. Claro. ¿Vale? No importa, él también iba con gente, pero la idea era que yo le iba a dar a él. Y si los otros se metían, pues los otros iban a caer. Entonces, ese era el plan. Entonces, los otros me estaban esperando a mí y yo lo veía que se me acercaba y él todavía riéndose, como que diciéndome, no me haces nada, no. Como claro, que, él no sabía lo que estaba pasando internamente contigo. Y yo tenía esa lucha, en ese momento, esa batalla de querer hacer algo, pero no me daban las fuerzas o no tenía ese impulso de hacerlo. ¿Sabes? Es como tener el motor dándole gas, pero el freno puesto. Claro. Entonces,
y lo dejé pasar y sentí como me temblaba el cuerpo. Eso es algo que nunca me había pasado. O sea, yo he visto gente morir. He visto gente Has estado de en todas las muerte situaciones, pero muy fea, pero tú, muy, a muy, día muy de hoy fea. tú dices que lo que pasó allí no fue miedo. Eso no fue miedo lo que sentiste. No, 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 para nada. Fue una impotencia. Fue De una querer y no impotencia. poder y sin saber por qué Fue una era. impotencia. Primero, y los muchachos mismos que me habían visto en muchas otras ocasiones. En muchas otras ocasiones con gente mucha más fuerte, en situaciones muchas más delicadas. Estar al frente de en muchas situaciones difíciles. Y en esto que era prácticamente pan comido, no pude hacerlo. Y verlo cómo coge el metro y hice delante mío y la gente preguntándome, ¿qué pasó, Vico? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces yo diciendo, ¿ahora qué le digo a esta gente? Entonces le dije, muchachos, miren, ¿a usted le gustaría que ustedes vayan por la calle que sean matados y que encuentren la muerte delante de tu mujer o delante de tu madre y tal? Y comenzaron, pero eso da igual, pero que eso es lo que toca aquí. Tú tratabas como de Entonces, excusarte sí, sí. y ellos te Entonces, dicen, no nos cuentes tu vida, en pocas entonces, palabras. de ahí yo dije, esto no es normal. Y me quedé con eso dándome, taladrándome, no pude dormir en toda la noche. Después le conté a mi mujer, porque mi mujer también me conocía en el barrio, ella me había visto sangrar, o sea, con sangre en la camisa, con sangre varias veces, que sangre que no era mía. Entonces ella sabía que a lo que yo iba no era nada bueno. Entonces, eh, cuando yo les conté esto era ella también, me decía que quizás Dios no lo permitió. ¿Y ella conocía de Dios? ¿Tenía alguna noción? ¿Había ido a la iglesia también en algún momento? Ella ¿O comenzó a ir a la iglesia antes que tú? antes que yo, digamos. Comenzó porque la misma persona que me invitó al folleto, que me invitó al evento, se la había encontrado un día también llorando por cuestiones de pareja. Se la había encontrado llorando por ahí y le dijo, mira, te invito y tal. Y ella comenzó a ir y hoy un día le gustó las alabanzas, sintió esa paz que no lo había podido encontrar en ningún otro sitio. Pero esto antes de tú tener esa Sí, 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 situación. antes, O mucho sea, antes. para que la gente se vaya ubicando. Sí, Tu esposa Marisa comienza a ir a la iglesia, sí, se te presenta esa situación, tú intentas acometer tu venganza y algo te detiene. sí, Para que la gente vaya conectando, sí, algo te detiene. sí. Entonces, cuando llegas a casa, tú sin saber por qué, ella quizás tampoco, pero el hecho de ir a la iglesia le hace decir, mira, quizás es Dios. Sí, quizás es Dios que te detuvo y yo pues digo, bueno, hay como una aceptación, pero también hay como una incredulidad, ¿no? Es decir, no ves a Dios de esa manera, ¿no? Eh, eh, Manteniéndote estático. Ujú. No lo veía así de esa manera. Eh, pero ahora entiendo el porqué, porque si hubiese sido, es más, hay un libro muy bueno de David Jones eh, que dice, y si se llama, y si Y que, sí. o sea, y si no hubiese nacido Adolfo Hitler, y si no hubiese, o sea, serían otros cantares, ¿no? Ujú. Y si en ese momento Dios no me mantenía quieto, No si te no hubiese, detiene. no me detiene, si no usa un cabestro para detenerme, hubiese sido otro cantar. Wow. Eh, yo estuviera detenido quizá o estuviera arrepentido de una muerte o quién sabe qué. Ujú. Vale, Vico, entonces digamos que tienes otro encuentro fuerte con el Señor. Tienes otro. Y Sí, sí, supongo que ya que en ese periodo, desde que sales de Ecuador hasta que llegamos al punto donde te detienes, ya, porque el Señor cuando te marca te va tocando, mira, te dando advertencia. Entonces, quiero entender que ese día marca un antes y un después, porque por un lado también como que a las personas que eres cabeza de ellos, como que dicen, uy, uy, ¿qué está pasando con Vico? sí, se Comienzan a preguntaban. haber dudas. Sí, sí, comenzaba. Y ese era mi temor, porque yo iba a perder parte de esa, digamos, liderazgo, Ujú. ¿no? De ese respeto.
de que tuvo y no lo hizo. Quizá porque siempre está eso, ¿no? De que tuvo miedo, se acobardó. Entonces, a veces uno hace cosas que no quiere hacer es por el aparentar o el qué dirán de mí. Y esa era la batalla que yo tenía en ese momento, ¿no? No actúo y ahora qué va a pasar. Entonces, pero lo afronté y pude de aquella manera engañar en ese momento a los muchachos y decirles, miren, ustedes no saben lo que es morir delante de tu hijo, delante de... Algunos lo entendieron y algunos no se la creyeron mucho. Pero yo tenía esa espina clavada, ¿no? De decir, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Por qué no actué cuando tuve la oportunidad de hacerlo? Y, y eso hubo como después con los años diciendo, es que fue el mismo Dios que me retuvo, fue el mismo Señor que no permitió que yo actuara en ese momento porque amaba a ese chico y me amaba a mí también. Wow. Sí. Wow, wow. Vico, entonces vamos a dar un salto. O sea, tienes ese encuentro con ese chico que, para los que no lo saben, es el pesado de mi papá, el pastor Juan Javier, que siempre cuenta así. Él cuenta la historia, pero en verdad él la cuenta por encima, pero yo seguro que tuvo miedo. Él tuvo otra perspectiva, ¿no? él cuenta otra versión, pero tú cuentas. Hoy sabemos la verdad de la verdad. Claro, ignorando muchas cosas, ¿no? Él porque ignoraba muchas cosas. Claro. Él solamente quería entregar un folleto, invitar a unos jóvenes, pero él no sabía que esos jóvenes iban detrás de él. En un momento dado... Querían darle piso. Esos jóvenes querían... Sí, si veían algo raro, iba a ser Dios, iba a mandar al mismo ángel Gabriel a defenderlo. Porque... Vico, ya conocemos un poquito del Vico cabeza de grupo. No, pero de ese pasado tuyo quizás que la gente te ve hoy en día y de verdad no piensa, porque Vico, créeme que no das esa sensación por tu forma de ser. Pero, ¿en qué momento cambia? ¿En qué momento Vico dice, mira, ya estoy cansado de esta vida, tengo un niño grande, bueno, tengo mi primogénito, voy a tener otra niña? Porque yo te conocí ya con los tres, con Mimi, con Brandon y con Cristel. Cristel y Mimi estaban pequeñas. Mimi estaba pequeña. Si me pongo a buscar una foto, seguro que encuentro. ¿En qué momento tú dices, tengo que salir de aquí? ¿O qué te hace dejar esa vida? Bueno, Dios ya venía tocándome el corazón. Dios ya venía desde aquel entonces, antes que me dispararan. Entonces siempre he sido yo el que he estado intentando haciendo la cobra. Haciéndole la cobra. O esquivarlo, o hacerme loco, o hacerme el sordo. Hasta que se me paró de frente y no tuve más remedio que arrodillarme y reconocer de que era Él el que me había estado guardando de muchas cosas, de que a pesar de todo lo malo que había hecho... ¿Pero pasó algo o estabas solo en tu habitación? ¿Qué pasó? ¿Qué detonó el tú reconocer que por tantos años Dios... Mira, y es algo bueno que tiene Dios, que Él no se cansa con nosotros. Sí. Él toca y toca y toca hasta que lo logra. ¿Qué Sí, pasó? Bueno, las peleas dentro de las bandas comenzaron a hacerse más fuertes. Por ende, también yo tenía muchos problemas en mi casa. Ahí Marisa seguía yendo a la iglesia. No deja bueno, iba esporádicamente. No deja de haber alcohol, no deja de haber un sinnúmero de cosas que ahí verdaderamente el que quiere se daña, el que no quiere no se daña. Estuve a la gente que fumaba, se metía de todo y yo nunca me dañé en ese sentido. Pero sí afectaba a tu familia. Pero afectaba a mi familia. Yo era, no dejaba de ser maltratador, no dejaba de ser borracho, no dejaba de ser el que no veía por los niños. Entonces llegó un punto de que ya era o nos separamos o intentamos hacer algo. Y ella comenzó, mi esposa comenzó a ir a la iglesia
Y ella fue que poco a poco me invitaba y yo cabezón que no quería hasta que un día decidí ir y ese día pues el Señor me habló a mi corazón y dije este mensaje es para mí. Y recuerdo tanto cuando me entregué fue como un peso que se me cayó de encima, algo, como una mochila pesada que tenía y cuando pensé en que si me entregaba al Señor, las cosas iban a cambiar para bien, debía hacerlo. En ese momento que decidí hacerlo, sentí un alivio tremendo, como que algo se me cayó de encima, como un peso, y me sentí tan aliviado que cambió totalmente mi perspectiva con respecto a mi esposa, a mis hijos. Me di cuenta de que no lo había hecho bien, de que lo mal que lo había hecho, pero que estaba a tiempo de corregir todas Mira, esas cosas que... ahí Dios obra de diferentes maneras, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, es cuando el cambio es inmediato. O sea, es de la noche a la mañana tú eres otra Sí. persona. En tu caso, ¿este cambio fue de inmediato o fue algo paulatinamente, paso a paso? Buena pregunta. Mira, mi caso, para hacerlo de una manera comparativa, la Biblia habla de Israel cuando sale de Egipto, se le aparece de camino a la tierra que fluye leche y miel, se le aparece por la parte de atrás un pueblo llamado los filisteos, que mata a las personas que venían detrás. Entonces Dios promete acabar con ese pueblo. Pasan los años y viene el rey Saúl y Dios dice, ¿te acuerdas de aquel pueblo? Pues ahora tienes que ir a acabarlo con ellos. Entonces viene el pueblo de Israel, se entra en batalla con los filisteos y algunos escapan. Algunos escapan. Es una victoria aplastante, o sea, el pueblo de Israel hacia los filisteos, pero algunos escapan. Ujú. Algunos filisteos logran escapar. Entonces, cuando uno se convierte al Señor, en mi caso, si hago esta comparativa, cuando uno se convierte al Señor, es una victoria aplastante contra el pecado. Ujú. Pero hay algunos filisteos que se escapan. Hay algunos pecados con los cuales uno tiene que seguir Tiene que batallando. ser. Por eso el Señor nos dice, tiene que morir constantemente tu carne. Hay que seguir batallando con esos filisteos, encontrarlos y matarlos. Esos son viejas costumbres, hay cosas que yo todavía estoy batallando. Claro, Es un tenía. proceso muy, muy, muy largo. Ujú. Es un proceso pero lo bueno, la buena noticia es que la victoria está ganada, que un día, hasta que nos encontremos con el Señor, esos filisteos van a morir. Esos filisteos, esos pecados que se han escapado, algún día los acabaremos por completo, pero estamos en un proceso todavía de batalla. Wow. Bueno, mira, para poner a la gente en contexto, mira cómo es la cosa, Vico. Tú vienes de un pasado súper convulso, sería la palabra, con bandas, llegas a España huyendo de esa vida, te encuentras con lo mismo, pero en el camino te encuentras con el Señor. Y lo curioso y donde quiero caer es que te conviertes, yo creo que te conocí en el proceso, pero luego acabas siendo pastor. Y por historia que he escuchado y también he escuchado tu boca, tú acabaste también predicándoles a esas personas que antes eran enemigos tuyos o gente de tu banda, que al fin y al cabo, después de recorrer todo ese camino, el Señor te utilizó para llegar a esas vidas. Sí, vuelvo a reconocer que no he podido hacer nada sin la ayuda del Señor. El Señor no sé qué vio en mí y me levanta en el barrio que una vez formé el grupo de banda y que la liamos en el barrio. Ahora me llama, ahora me llama a servir Wow. a toda esa gente, a todas esas personas y me llama para el servicio más, digamos, más honorable que pueda tener un hombre, que es el de pastorear. Voy a hacer un paréntesis. Sabes que el llamado es irrevocable, ¿verdad?
El llamado es irrevocable. Vale, con eso entiendes lo que Sí. tú quieras y sigue con tu Sí. historia. Y hace el llamado y recuerdo que comencé, yo decía, Señor, pero es que no le quiero predicar, porque es que esa gente se merece el infierno. Y me dice, no, no, tú tienes que predicarle a esa gente con la cual tú peleaste. Y, y, y me toca predicarle a personas que yo peleaba y que nos odiábamos a muerte, a tal punto que un día ya siendo pastor predicando, veo que entra por la puerta uno que yo decía, es que, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Y lo veo pasar por la puerta y yo decía, Dios mío, ¿a qué viene? Claro. Y yo decía, ¿a qué viene? Y yo predicando, yo decía, Señor, es que tócalo, tócalo, Señor. Y era un tipo grande, es un tipo grande y se sienta ahí al final y se sienta a escuchar. Y yo predico y yo decía, Señor, bueno, yo me voy a centrar en compartir tu palabra, Señor, y tú haz el resto. Ahí sí. Y Bobo. compartimos y el Señor hizo lo que tuvo que hacer, se glorificó y hizo el llamado y Él se levanta y viene. Y pasa, hermano. Y a lo que pasa, porque yo bajo, Y todo, salgo en poner las manos y yo decía, Señor, le pongo las manos. Y a lo que le pongo las manos se arrodilla y llora. Y el Señor me mostraba en ese momento, decía, mira lo duro que era y en lo que lo he convertido. Y yo decía, es que no hay rodilla que pueda estar de pie, que se mantenga en pie delante de Dios. Y yo aún decía, le puse las manos y yo decía, Jesucristo te ama, el Señor te ama, no importa lo que haya pasado, yo te quiero pedir perdón por nuestra historia que hemos tenido y te amo también. Pero Él te reconocía, sabía quién eras tú. Sí, sí. Y Él se levanta, claro, me saca creo una cabeza y yo mirándolo así, Él mirándome para abajo y yo veía los ojos llorosos y nos abrazamos. Wow. Eso solo hace Dios. Y eso solamente lo hace Dios. Y yo decía, yo pude entender de que ese hombre había sido llamado, ¿no? Por Dios, porque él en un momento reconoció a Dios, voy a escuchar lo que dice Vico, ¿no? Y Dios lo tocó, Dios se le paró de frente, lo tocó y ese hombre hasta hoy en día dice, cada vez que nos vemos nos abrazamos, nos decimos Vico, me acuerdo tanto el día que nos conocimos, no nos peleábamos y ahora mira en qué nos hemos acabado, ahora nos queremos cada vez que nos vemos, Vico, ¿qué tal? Y muchas de las historias, yo sí puedo comentarte muchas cosas más que nos faltarían mucho tiempo. Yo para concluir, Vico, y wow, creo que eso es una de las cosas que más me gusta de lo más íntimo, porque al fin y al cabo podemos platicar infinitamente. Es uno de los objetivos principales por el cual tengo esa sección. Hay muchas personas que conocen la historia de Job. Job lo perdió todo. Todo. Y aún así Job no se atrevió a quejarse ni a decirle, Señor, mira, ¿por qué esto? Porque a mí. Él mantuvo silencio y al final el Señor se lo restituyó y multiplicado por un montón. No vamos a entrar en profundidad, pero tú hace poco fuiste como un Job. Tuviste un inconveniente en tu casa, al final quizás no era tanto lo material, sino eran los recuerdos, ahí crecieron tus niños. Y esta es una pregunta que yo quisiera hacerte porque quizás nos hemos saltado esa parte, pero tú llegas de nuevo con nosotros después de un proceso súper largo y cuando ya tú ves que estás retomando de nuevo, te encuentras con una pared. Y mi pregunta es, Vico, ¿qué pensaste? ¿Qué le dijiste al Señor? ¿Qué pasaba por tu mente? Porque de verdad que, y lo hablaba con Cindy cuando nosotros fuimos, le digo yo, wow, ahora que están de nuevo y le pasa esto, digo, literalmente le dije, ojalá que no retrocedan. Ese era como mi
mi oración en mi corazón, ojalá que no retrocedan, que se mantengan firmes. Y bueno, así ha sido. Entonces yo quiero saber, ¿qué te pasó por la cabeza, Vico? Bueno, es difícil, ¿no? Expresarlo con pocas palabras, pero nunca tuve duda de que Dios estaba en medio de todo. Es más, tuvimos un incendio, a lo que te refieres es que tuvimos un incendio y se nos incendió la casa. Cuando decidimos retomar, porque nos apartamos, decidimos retomar otra vez el camino del Señor. Y el día que yo dije, bueno, por la insistencia de mi esposa, y gloria a Dios por las personas que insisten, por las personas que insisten, hay que insistir, hay que insistir. Eh, Mi esposa me insistía en que vaya a la iglesia, que vuelva a la iglesia. Como tú decías, el llamado es irrevocable. Yo sentía que, siempre he sentido que tengo un llamado. Es más, cuando nos apartamos por razones que hoy en día me avergüenzo, aunque yo estaba en el mundo, cuando yo compartía con la gente, a veces se me salían las predicaciones. Lo hacía de manera que no me daba cuenta. E incluso una vez compartiendo con unos amigos colombianos, había de todo. Había gente venezolana, había de todo, ecuatorianos. Estábamos en una gran comida. Y me acuerdo tanto que comencé a fluir, y hasta que vi que toda la gente estaba llorando. Y la gente decía, pero es que tú eres predicador o algo. Y con mi esposa nos miraba y mi esposa me decía, sí, él antes era pastor. Y yo decía, cállate. Y decía, con razón. Y siempre decía, es que nos has tocado el corazón. Y yo decía, no puede ser. Pero, y mi esposa comenzó otra vez a ir a la iglesia. Y la insistencia de ella era, por favor, vamos a la iglesia, mira la situación que estamos y tal. Y yo dándole larga, sí, un día lo voy a hacer, un día lo voy a hacer, hasta que dije, 31 de diciembre, dije, va. No, una semana antes habíamos ido, pero yo decía, todavía estaba con el corazón endurecido, porque la persona cuando se aparta de Dios, el corazón se endurece. Entonces tenía el corazón endurecido, lastimado, resentido por diferentes razones que no vienen al caso, pero yo no quería ir a la iglesia y hasta que un día dije, venga, va. Fui, pero seguía endurecido hasta el 31 de diciembre que el pastor, usado por Dios, tocó mi corazón y dije, no. En ese día lo dejé todo atrás y decidí volver al Señor, y fue el día más espectacular que he tenido hasta ahora. Es comparado como cuando vi nacer a uno de mis hijos o a cualquiera de ellos. Esa sensación tuve otra vez cuando decidí volver al Señor. Wow. Y ese 31 de diciembre volví al redil del Señor. El Señor me aceptó otra vez en sus brazos, me sentí aceptado, y la iglesia tenía una comida por fin de año. Y convidó a toda la gente, a todas las personas que eran y que no pertenecían a la iglesia, y fuimos invitados. Y comiendo me llama una vecina que había salido a humo por mi casa. Entonces fuimos corriendo y evidentemente estaba un incendio. Y yo decía, ¿cómo es posible? Sí que se me pasó. ¿Cómo es posible, Señor, que justo hoy, 31 de diciembre, teníamos familia de Francia, teníamos familia de Hospitalet, que íbamos a pasar esa fecha, esa cena, íbamos a pasar en mi casa. Teníamos, los niños tenían su ropa, todos teníamos todo preparado, la comida, teníamos todo absolutamente preparado, la casa adornada para ese día, pasar en familia. Y ese 31 de diciembre, sobre las 2 de la tarde, me llama la vecina de que salía un humo negro muy, muy grande por las ventanas de mi casa. Vamos corriendo como pudimos, dejamos la comida ahí, salimos corriendo de la iglesia. Y me encuentro con la calle acordonada, los vecinos, todos los vecinos afuera de la calle, los bomberos, policías, y fue algo tremendo que yo dije, sí, es mi casa.
y me encontré que no podía acceder, los bomberos no me dejaban acceder, yo lo único que pensaba, porque tenía 2 mascotas y ahora mis mascotas, ¿qué va a pasar? Entonces, por el tiempo que estaba ya el humo negro, por la temperatura, porque se derritió todo. Todos los plásticos, todo. Mi esposa tenía en el salón su casco de moto, se derritió como cuando tú coges la lata de la Coca-Cola y la haces pequeñita, así se derritió el plástico, se derritieron las lámparas del techo a tal punto que goteaba el plástico. O sea, la temperatura fue de tal magnitud que derritió todo, el yeso de las paredes, se veía el hierro de la estructura de la casa. Y lo tremendo es que donde se origina el incendio fue en la habitación de mi hijo por culpa de un patinete eléctrico. El patinete eléctrico no estaba cargando, nosotros perdimos el cargador ya habíamos perdido el cargador hace mucho, sino que la pila había hecho una reacción química que había quemado el plástico y eso pues hizo una cadena. Que eso hubiesen estado ustedes ahí, hubiese pasado. Sí, hubiese pasado algo peor. Gracias a Dios que fue un momento que no estaba nadie. Y entonces se origina en la habitación de mi hijo y yo nada más a la salida, a lo que es la entrada de la puerta, yo tenía la biblioteca. Yo tengo una biblioteca personal que consta, por lo menos tiene unos 300 libros. Y eso era, podría ser un detonador o algo que alimentaba un poco, avivara más el fuego y hubiese hecho una cadena aún peor. ¿No llegó? No llegó. No se quemó ni un libro de eso. Wow. Ni uno. O sea, se quemó todo, pero el fuego como que hizo un paréntesis, quemó todo lo de alrededor, pero no se quemó. A lo mejor se quemó parte de algún libro, o sea, sí, la portada. Pero lo que podría ser... Pero no. nada. Wow. Eso no se quemó, se derritió todo lo de delante, todo lo de atrás, todo lo de alrededor. Se quemó muchas cosas. Pero esa librería estaba intacta. ¿Y qué contenía esa librería? Eran todos los libros cristianos que yo tenía. Wow. Es más, arriba de la librería estaba el aire acondicionado que se derritió. También. Por la temperatura se derritió literalmente. Se veía solamente parecían unos cordeles, una cuerda que era el tubo de cobre que alimenta eso. Y eso parecía un hilo. O sea, todo lo que era el plástico estaba derretido. Y los libros y justo debajo de eso había un cuadro, porque a mí me gusta mucho, también mi rato libre es pintar. Y yo tenía un cuadro cristiano ahí. Y eso tampoco lo quemó, está intacto, que todavía lo reservo ahí. Wow. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que se quemara todo, pero todo? Y esa librería, que está lleno de libros, supuestamente que hubiese alimentado el fuego, estaba intacta. Entonces cuando yo vi eso, yo decía, esta es la huella digital de que Dios está presente aquí en medio de esta situación. Wow. Entonces, es como, es la paz que yo sentía, porque incluso mi esposa llegaba un momento que se derrumbaba. Entonces, me decía, pero tú cómo no puedes, cómo ves fuerte. Y yo no sabía por qué era, porque había momentos que yo veía todo y decía, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sobrellevar todo esto? Pero Dios es paz. Wow. Y en momentos de aflicción, en momentos de turbación, en momentos de estas tribulaciones por las que uno pasa, Dios te da de Él. Wow. Él se da de sí mismo. Mira, fíjate que, y para ir concluyendo, fíjate que, vuelvo para atrás de nuevo, cuando estás en Francia solo, huyendo de que casi te quieran matar, sin familia, en situaciones adversas, vas a una iglesia y lo mismo que me acabas de decir ahora es lo que me dijiste, lo que sentiste en aquel momento, paz. Sí, Él es paz, Él es el príncipe de paz. Es más, justamente hoy, antes de venir a este programa, venía hablando yo con una familia, porque mi barrio está llena de hermanos gitanos, familias gitanas, de una etnia gitana.
barrios conocidos como La Mina, podríamos decir. Y hay familias que están en guerra ahí también. Familias que están en guerra. Y yo le hablaba de que no solamente los latinos, no solamente los españoles, los gitanos también necesitan de Jesucristo, porque Él es paz. Y para que acabe esta guerra, ustedes necesitan conocer a Jesús. Wow. Y ellos me decían, estamos dispuestos. Porque no podemos entrar a una iglesia porque a veces las familias están en batalla. Entonces, les explicaba, decía, necesitamos a Jesús urgentemente en nuestra familia, necesitamos llevar a Jesús a nuestra familia, porque Él es el príncipe de paz. Y para que esta lucha, esta batalla en el barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra nación, en las naciones, necesitamos llevar a Jesús, al príncipe de paz, a nuestras casas. Wow. Vico, no quiero ser como un espía infiltrado, pero te lo dije antes, el llamado irrevocable, escuchándote, viendo de dónde vienes, por lo que has pasado y por lo que me estás contando ahora, la asignación está clara, entonces yo no voy a decir mucho más, agradecerte, me ha encantado, si fuera por mí, hoy nos tiramos aquí hablando, pero yo espero que a todas aquellas personas que vayan a ver la entrevista, que le den mente, quedémonos con que el Señor siempre va a tocar nuestra puerta y hasta que tú no le abras, él no se va a dar por vencido. Por suerte también es un caballero y va a esperar que tú des el paso, pero va a estar ahí poniéndote los cebitos para que tú vayas llegando. Y nada, agradecerte de verdad, espero que se la disfruten y bueno, espero verte pronto, entrevistarte en otro contexto. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, Dios te bendiga y espero que sea de bendición. Yo sé que hay personas que todavía tienen un testimonio todavía más impactante o mucho más fuerte que el mío. Anímense. Y por eso es necesario compartir el testimonio que Dios ha hecho en nosotros. Es más, la palabra dice, ¿cómo van a creer si no compartimos el testimonio que Dios ha hecho en nuestras vidas? Entonces, espero que mi testimonio llegue a alguien y sea de bendición y podamos ser canal de bendición para las personas que están ahí detrás y ser también que esa semilla sea sembrada en tu corazón también. ¿Sí? Así que les animo a seguir en el programa y espero también que volvamos a vernos. Seguramente. Y definitivamente gracias por la invitación. Esto también me anima y me ayuda también a mí. Ha sido bendición también compartir con ustedes. Qué bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en otra entrega más de Lo Más Íntimo en el Rincón Podcast.